Mateo 6, y solamente voy a leer uno de los primeros versículos y luego me voy a brincar, voy a leer del 1 al 6 y luego me voy a brincar del 6 al 16, 17 y 18, ¿ok? Alguna vez he enseñado el libro de Mateo, pero vamos a hacer un poquito de énfasis en esto. ¿Ya están ahí en Mateo 6? Bueno, ¿cuántos saben lo que es un devocional o cuántos hacen un devocional aquí? ¿Sí? Devoción, ¿verdad? Palabra devoción. Muchos dicen, voy a hacer un devocional, otros no tienen devocional. Hay actos que muestran nuestra devoción a Dios. Votos devocionales, actos devocionales a Dios. Entonces, cuando decimos voy a hacer un devocional, es decir, voy a hacer un acto que va a mostrar mi devoción a Dios, ¿no? Hay tres cosas que están dentro de esos actos devocionales. Uno es la oración, otro es la misericordia, piedad o caridad, como le quieras llamar, es decir, dar, ayudar, tender la mano a alguien. ¿Me escuchas allá atrás, Chebón? Ok, si Chebón me escuchan todos. Bien. Y el otro acto devocional hay otro acto devocional que entra dentro de lo que es devocional, es el ayuno. Hoy voy a hablar de esos tres actos devocionales, pero estos actos devocionales en la manera que se practicaban en la época de Jesús, a Jesús el formato en que lo practicaban los religiosos de aquel tiempo le molestaba. Wow. ¿Cómo es posible, no? Que algo que supuestamente era una devoción a Dios, un devocional a Dios, pudiera molestar al mismo Creador, a Jesús. Y por eso él lanza una fuerte advertencia a sus discípulos de lo que deben de hacer con esto. ¿Ok? Acompáñenme a Mateo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Me quitas poquitos graves? Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Perfecto. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Cuando ayunéis, 16, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. 18, 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo le llamaremos a este estudio? ¿El show de qué? El show del religioso. Me late ese nombre. Vamos a orar. Dios, gracias por esta porción y por la instrucción que tú nos das a cómo debemos de hacer estos actos devocionales. Ayúdanos, Señor, a guardarlos en nuestro corazón y a ponerlos en práctica en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Okay? Entonces encontramos en estos versos, tres acciones o tres actos devocionales, que Cristo nos da instrucción de cómo debemos hacerlo, porque hay una forma que no le parece, que le molesta en sí, ¿no?
Y de hecho le llama a las personas que lo están haciendo dentro de ese formato, les llama hipócritas. Uno es orar, otro es dar limosna, que tenemos que aclarar muy bien eso, y otro es ayunar. Estos actos eran los favoritos de autojustificación de los religiosos de aquel tiempo, de los fariseos. Jesús está hablándole a sus discípulos, a sus seguidores, para que tengan cuidado de no hacer de estos actos devocionales un show, como muy a menudo lo vemos, ¿no? O algo para ser vistos de los hombres. Simplemente buscar en cierto modo una autopromoción que a la vez alimenta el ego de quien se está autopromocionando. Es decir, que estos religiosos en privado no eran tan espirituales, pero en público eran muy devotos. Y eso a Jesús le llama hipocresía. Wow. Me pega eso durísimo, y creo que a muchos, porque aquí tenemos una apariencia, aquí alzamos las manos y cantamos y todo, pero ¿qué tal en nuestras casas, no? ¿Cómo cambiamos, no? Esto era lo que le molestaba a Jesús, algo que le caía muy mal, le molestaba mucho esto. Y Jesús repite en estos versos la frase: ya tienen su recompensa. Y la aplica a las tres actividades mencionadas, ¿no? Al orar, al dar limosna y al ayunar. Orar, dar limosna y ayunar. Actos de devoción por parte de los fariseos, pero que realmente Jesús considera que solamente es una actuación, un show, un teatro. Les llama hipócritas. Y hay que recordar que hipócrita significa ¿qué? Actor, máscara en escena, ¿no? En aquel tiempo los actores de teatro se ponían una careta para personificar el personaje, ¿no? Bueno, obviamente. Usaban una máscara, no era su real cara, ¿no? Entonces Jesús les dice: estos traen una máscara. Realmente no es real lo que están haciendo, es una máscara, una actuación por parte de los religiosos. Y tenía que ver todo esto, ¿sabes con qué? Con ego, con orgullo, con ganar reconocimiento y aplausos del hombre. Y sabes que nosotros mismos tenemos la culpa de esas cosas, de cuando ciertos predicadores, evangelistas o portadores del mensaje se empiezan a convertir en celebridades, ¿no? Y nosotros le damos el aplauso. Digo, está bien reconocer cuando alguien sabe hacer algo bien, se vale, ¿no? Pero llega un momento en que se ponen llegamos a ponernos en un plan de fama, de divas, de divos, y buscamos el aplauso de los hombres más que la aprobación de Dios. Eso es tremendo. Nada más porque quiero que me vean, porque soy orgulloso, porque me quiero promover a mí mismo y llamar la atención a mí mismo y no a Jesús. Quiero atraer a la gente a mí y no a Dios. Y buscar el aplauso del hombre, hermano, es vanidad, es egoísmo y vanidad en su más pura expresión, ¿ves? Buscar la alabanza del hombre. Y también la falsa humildad es egoísmo en su más pura expresión, ¿no? Qué triste que tanto siervo de Dios se autojustifica y le gusta ser visto. Y si no, pues por ahí conozco 2, 3 pastores y siervos de Dios que pueden checar sus publicaciones, y todas son yo. Aplausos, ¿no? Qué triste.
He visto muchos, ¿no?, que sus publicaciones solamente tienen que ver con: denme gloria a mí, me aplauden por favor, véanme. O sea, qué triste. Mucha gente busca ser vistos. Realmente no están buscando la gloria de Dios, están buscando los aplausos. Y lo reciben. Y lo recibirán, porque esa es su recompensa. La recompensa que reciben no es de Dios. Esos hombres que se promueven a sí mismos, esos maestros, evangelistas o lo que quieras, que se promueven a sí mismos para ganar popularidad o prestigio, lo único que pueden tener es un aplauso del hombre. Y aquí Jesús está de alguna manera instruyendo a sus discípulos, porque ellos serían la generación que llevarían el mensaje del evangelio, y les está diciendo: no vayan a caer en esto, por favor. Desgraciadamente caemos en eso, y parte de la culpa, como lo digo, es de nosotros como pueblo de Dios, porque empezamos a darle gloria a los hombres. Y no quiero decir con eso que menosprecies a nadie, ¿no? Simplemente que lo que es de cada quien nada más. Empezamos a darle gloria al hombre, gloria al hombre, y en vez de seguir a Jesús comenzamos a seguir a un hombre. La recompensa de la que habla Jesús es el aplauso del hombre, realmente, solamente. Era lo que estos buscaban y lo lograron. Y ahora ya podían sentirse satisfechos en su ego porque tienen un fan, ¿no? Porque tengo seguidores, y mientras más seguidores tenga en mi cuenta, uy, más chido soy. Qué triste, de verdad, qué triste. Aunque saben que es puro teatro, porque no nos podemos engañar a nosotros mismos. El punto clave de la vida del creyente debe ser siempre en la presencia de Dios, ¿ves?, y no de los hombres. El punto es: ¿quién soy en la presencia de Dios? No en la presencia de los hombres. A Dios no le impresionan tus publicaciones, para nada. De hecho, yo creo que muchos las hacen acá. Tus publicaciones de misericordia, ¿no? Tus publicaciones de bondad, de tu gran servicio. Por favor, ¿no? Dice Jesús: en secreto, mijo, ¿ves? En secreto. En eso ha caído, todo el cristianismo ha caído en eso. Una cosa es publicar el evangelio, publicar el mensaje, y otra cosa es publicarme yo, ¿no? Vean quién soy yo. Pues, ¿quién eres? ¿El creador? ¿Quién podemos ser, no? El punto es realmente no qué opina el hombre, ¿no? Lo que opina el hombre pasa a un término secundario, aunque muchas veces me gusta más lo que opina el hombre que lo que opina Dios de mí. Y muchos estamos en ese punto. ¿Ves? Sabemos realmente lo que opina Dios de nosotros, pero me encanta más lo que opina el hombre de mí. El verdadero seguidor de Cristo debe de preocuparse más por la opinión que Dios tiene de él que por el aplauso del hombre. Esos anuncios que he visto, ¿no? Y que cuando viene alguien y que y todo su currículum, todas sus tarjetas acá en el seminario, no sé qué, y de acá, y teólogo y quién sabe qué, y divinidades, y guau, 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 guau. Y yo nomás digo: pues de todas maneras, Juan, te llamas, hijo. ¿Ves? Así que pensamos, si no está mal prepararse, ¿no? Debes de prepararte y tener conocimiento y todo eso que alimente para que puedas ser un buen presentador de la palabra de Dios. Eso está perfecto, ¿no? El punto es cuando caemos en orgullo y dejamos a un lado, ¿verdad?, las cosas de Dios para ir sobre mi propia vanidad. Así que debemos de pensar realmente cuál es mi motivación al participar en actos devocionales. ¿Qué busco al orar?
¿Qué busco al dar limosna o al ayunar? Y aquí quiero hacer rápido, así que dar limosna, ¿no? Lo identificamos como algo de dar lo que me sobra. Realmente la palabra limosna tiene que ver con hacer misericordia, con hacer un acto de bondad, o con servicio, o con tender la mano, hacer justicia a quien lo necesita, ¿no? No está hablando de dar limosna en la iglesia o algo así. Está hablando del servicio que se presta a alguien que tiene necesidad. De eso está hablando. ¿Okay? Porque lo hemos identificado como hay que dar limosna, ¿no? Sobre todo en la iglesia católica dan limosna, ¿verdad? Y algunos dan muy buenas, ¿verdad? Pero lo identificamos como que limosna. De hecho, limosna es el nombre de una moneda de poco valor. Entonces, realmente tiene que ver con hacer misericordia, caridad, piedad. Dice, cuando hagas misericordia, cuando hagas piedad, cuando quieras ayudar a alguien, eso es lo que está hablando, ¿no? Entonces quiero ponerlo bien claro. Si el motivo de orar, ayunar o dar es la recompensa del hombre, el motivo no es el correcto. Si el motivo es para que me vean, no es el correcto. Si doy para que Dios me dé, o si ayudo para que Dios me ayude, para que me vean, oro y ayuno para negociar con Dios, para que me vean, o en la, pues no es correcto, ¿no? La perspectiva correcta es diferente. Doy y ayudo, soy misericordioso porque es un mandamiento y entiendo que es mi obligación. Oro y ayuno para buscar la voluntad de Dios. Si estos no son los motivos, pues no son correctos. ¿Ok? Quien es bueno solamente porque ser bueno le trae beneficios, ha dejado de ser bueno. Quien quiere negociar de esa forma con Dios, si me porto bien para que Dios me bendiga, has perdido la bendición, ¿no? Tu motivo es equivocado. Dar, ayunar y orar debe ser, ¿sabes para qué? Únicamente para la gloria de Dios, no para la nuestra. Ese es el motivo correcto, para la gloria de Dios. La recompensa que viene de Dios no es material, hermano, como muchos piensan, ¿no? Es una recompensa espiritual para quien busca realmente la bendición de Dios. Quien busca una recompensa material o carnal, esa no la ofrece Dios. Y entonces cuando Dios te ofrezca una recompensa espiritual a cambio de tus actos devocionales en el formato correcto, nos puede parecer poca cosa, porque creemos que merecemos más. La recompensa siempre está condicionada al motivo, ¿okay?, con el que se hacen las cosas. Ninguna recompensa de Dios se puede conseguir por logros humanos. ¿Okay? La recompensa viene para aquellos que buscan la gloria de Dios y no para aquellos que andan buscando el aplauso del hombre, la aprobación del hombre, el congratularse con la gente, ¿no? Si das solo para recibir reconocimiento de ser generoso, porque nos encanta eso, ¿no? Que vean, y en algunas iglesias lo hacen así, ¿no? Para que reconozcan a los generosos, primero dicen, ¿quién es el valiente que hoy puede dar $100? Hermano Samuel Maldonado, pásele para acá, ¿eh? Aplausos para el hermano que va a dar $100, así, ¿no? Y luego ya van bajando y ya al final los de 20 y de 50, pues ya que pasen ahí, pero ya no piden el aplauso. ¿Ves? Entonces, ¿qué está haciendo? Está dándole un reconocimiento a esa persona delante de los hombres de ser generoso. Me encanta, ¿no? Si eso es lo que estás buscando, pues tienes un tache. Hay quienes al orar también están más preocupados de impactar a la audiencia que estar orando en la voluntad de Dios. Qué triste, ¿no? Aquellos que tienen oraciones acá ya prefabricadas con palabras domingueras, ¿sí? Y luego la gente los oye y dice, wow, qué bonito ora ese hermano. Porque saca acá sus palabras acá domingueras. Hay quienes ayunan solo para ser reconocidos por su santidad y no para la gloria de Dios. Qué triste, ¿no? Anuncian su ayuno,
Y son chistosos porque dicen, pastor, ¿puedo anunciar que voy a estar en ayuno? Para que me apoye en oración la iglesia, sí, por favor. Así, vamos a orar por el hermano que se va a poner en ayuno 25 días para que Dios, o sea, ¿puede anunciar que soy muy santo? Necesito un aplauso. Si alguien quiere un aplauso, pase aquí al frente, ahorita se lo damos de todo corazón, ¿verdad, hermanos? No pasa nada, de verdad. O manda tu video a los comediantes y pues a lo mejor la haces, ahí también te aplauden. Si así es lo que estás buscando, tu recompensa va a venir del hombre. Y sabes que va a ser un aplauso, ¿no? Pero no de Dios. Aquí dice, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti mismo, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres, porque ya tienen su recompensa, ¿no? Y luego dice, cuando tú des, pues que no sepa ni tu izquierda lo que hace tu derecha, para que cuando tu ayuda sea en secreto, Dios, que ve lo que haces en secreto, te va a recompensar en público. Órale. Cuando damos es para beneficiar a quien lo necesita, ¿okay? Es una expresión, dar es una expresión de amor. Por eso dice, cuando des, y no dice si das, ¿verdad? Porque entendemos que es una obligación. Pero aquí resalta el motivo por el cual das. Y eso tiene que ver con la cultura de aquel tiempo, ¿ok? También. Donde cuando alguien iba a dar, o sea, cuando se juntaban los pobres para dar, ¿sabes qué hacían? O sea, llegaba así, haz de cuenta, como un ricachón y decía, oye, pues hablaba con algún sacerdote, quiero dar un dinerito para ayudar a los pobres de aquí, de Jerusalén y todo. Sí, cómo no. Y entonces, ¿sabes qué hacían? Tocaban una trompeta para que se acercaran, porque ya sabía que cuando sonaba la trompeta venían los pobres, porque algún rico iba a repartir un poco de dinero. ¡Wow! Qué triste, ¿no? Entonces, cuando sonaba ese trompetín, ya sabían que se iba a repartir ese dinero, se empezaban a acercar los necesitados a recibir ayuda, y así el acto de dar, el que daba, pues era muy notorio, ¿no? ¿Te imaginas? Y quien se engrandecía, ¿quién era? El dador. Ajá. No quien lo recibía, sino el que daba. Y mucho menos le da gloria a Dios. Nos gusta eso, ¿no? Bolo padrino. ¿Quién se acuerda de eso? De bolo padrino, ¿sí? Bolo padrino, bolo padrino. Yo sí me aventaba, me acuerdo que. Y entonces el padrino buscaba que su bolo fuera del más chido, ¿no? Porque quería quedar bien con la gente, que vieran que el padrino acá. ¿Sí te acuerdas o no? ¿Que yo soy el más ruco aquí o qué onda? Cuquita, ¿sí te acuerdas? Ah, dice, yo fui madrina. ¿Sí se acuerdan de eso? Y mientras más ostentoso fuera el bolo, o sea, quedabas más chido, ¿no? Cuando aventabas de esos 20 de cobre acá, dicen, chale, ese padrino aventó puros 20 acá. Pero cuando aventabas esos pesos de los Morelos, de plata, no, pues sí, hasta te raspaba las rodillas para agarrar 2, 3. ¿Y el padrino cómo salía? ¿Cómo salía el padrino? Orgulloso. ¿Ves? De eso está hablando realmente, ¿no? De cómo llenamos nuestro ego a través supuestamente de actos de beneficencia, de caridad, de piedad, de misericordia, ¿no? Nos encanta proclamar lo que damos. Nos encanta proclamar eso. Queremos recibir alabanza de los hombres antes de glorificar a Dios. Pero dice el Señor, en secreto, ¿ves? Sin Facebook. Esa es la clave, ¿ves? Dar, orar o ayunar debe ser para Dios. Nada más, únicamente para Dios. No debe buscar la aprobación del hombre, sino de Dios. Por eso Jesús le dice, que no lo sepa tu izquierda, lo que hace tu derecha, es en secreto, no busques gloria del hombre, sino de Dios. Así es de que no debemos andar informando a los demás a través de ningún medio de lo generosos que somos, de lo santo que somos. ¿Qué crees que Dios no lo sabe?
que se lo necesitas comunicar. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? En el libro de Hechos, ¿qué hicieron? Cometieron el error de lo que Jesús ya había advertido. O sea, antes de que pasara, Jesús ya lo había advertido. Aguas con lo que hacen, no busquen aprobación del hombre porque se les cae el tianguis. Y ahí van Ananías y Zafira y andan buscando alabanza de los hombres porque quieren igualarse a Bernabé, que era un hombre generoso y bondadoso. Y dicen, y como ven que recibe, de alguna manera el cariño de los hombres por su generosidad y bondad, y ellos dicen, ¿y si hacemos lo mismo? Entonces van y venden un terreno, pero agarran una feria y pretenden hacer creer que están entregando todo a Dios. ¿Pero por qué? Porque querían el aplauso. ¿Y qué les pasó? Se murieron ahí. Fueron los primeros mentirosos cristianos muertos. Chanfle, estuvo feo eso, ¿no? Y después, ¿qué pasó? Los jóvenes los sacaron, ¿verdad? Los jóvenes sacaron los cadáveres y los llevaron a enterrar. Ese es el ministerio de los jóvenes en la iglesia, sacar a los no se crean. Actuaron de una manera hipócrita. Y lo que pasó, fue que murieron. ¿Por qué? Porque buscaban su gloria y no la de Dios. Luego la oración, ¿no? Dice Jesús, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas, en las esquinas, en las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Me acuerdo de un hermano que me dijo, híjole, fíjate que me encontré a tal persona en la calle y pues lo vi muy mal y pues le hice un pancho cristiano. ¿Cómo que un pancho cristiano? Si no, pues me puse a orar ahí por él, acá en el mercado, y como que de repente le dio cierto temor eso, ¿no? Digo, está bien, o sea, está bien orar, pero no para que te vean. Está bien orar por alguien en el momento que lo necesite, está bien. Jesús dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta. Ora a tu Padre que es en secreto y te recompensará en público. Es muy interesante. De la oración hay tantos temas que podríamos tratar, pero hoy solo vamos a decir que es un acto devocional a Dios, esencial en la vida de cada creyente. Y aquí Jesús hace énfasis en los mismos aspectos, ¿no? Dar gloria a Dios. Orar es comunicación con Dios para buscar su voluntad. ¿O acaso será que Dios nos pide que oremos para ser vistos o para hacer un show? Jesús toma otra vez como ejemplo a los fariseos y les vuelve a llamar hipócritas, es decir, actores religiosos. A estos les gustaba orar en las plazas, en lugares públicos. Había diferentes horas de oración durante el día. Y cuando en el templo sonaban las campanas, las trompetas o lo que quieras, la señal, es como ahora, ¿no? Cuando empiezan a sonar las campanas de la iglesia católica que llaman a misa, pues la gente ya sabe que tienen que ir. Pero estos, cuando habían el llamado de oración, igual pasa ahorita en el mundo musulmán, ¿ves? En el mundo musulmán sigue habiendo horas de oración y entonces ellos cargan su tapetito y cuando suena el momento de la oración donde les agarre, ahí se ponen, ¿no? Ponen su tapetito y ahí ya se ponen a orar, viendo hacia la mezquita. Estos también veían hacia el templo, por eso Daniel cuando dice que abren las ventanas, porque daban hacia Jerusalén para orar, era algo costumbre, pero estos se la arreglaban de manera especial para que a la hora que se llamara oración los agarrara, por ejemplo, pues ahí en un centro comercial, ¿no? En Altaria, por ejemplo, ¿no? Es la hora de la oración y les gustaba orar en público y obviamente sus oraciones eran así muy rimbombantes y todas. No iban al templo y tomaban una pose bastante espiritual y oraban en voz alta para que todos, los vieran. Querían impresionar a su audiencia y no estar bajo la voluntad de Dios, ¿no? Y no es que Jesús esté condenando la oración pública, sino la oración privada y ostentosa hecha en lugares públicos. Eso es lo que está condenando, ¿no? No dice que no podemos orar en público. Lo que está diciendo es, esa oración que tenía que haber sido en intimidad conmigo,
Ajá. Tú le estás haciendo ostentosa y en lugares públicos porque no es para mí, porque lo que quieres es que te vean. ¿Puede orar por los alimentos, hermano? Sí, hermano, ¿cómo no? Y entonces avienta una oración así como de 2 horas que ya cuando acaba ya la comida está fría. Le dices, oye, nomás te dije que oraras por los alimentos. No, pues oró por la abuelita del pastor y porque cae. ¿Ves? Y le busca las mejores palabras, ¿no? Con las que pueda impresionar a su audiencia. Las oraciones públicas son válidas, ¿no? Pero la oración íntima no se debe hacer en público, hermano. La oración íntima con Dios no se hace en público, ¿ves? Eso es algo muy entre tú y Dios. Me acuerdo hace un tiempo, y lo voy a decir, perdón, si ves este video, perdón. Hace un tiempo hubo un evento aquí en Aguascalientes que se llamó Gritemos México. Oremos México, pero yo le cambié el nombre, Gritemos México. Porque según era un evento de oración, y los pastores que vinieron se agarraron a puro grite, y parecían competencias, ¿no? Entraba uno y gritaba, y el otro pues gritaba más fuerte, y luego el que sigue pues gritaba más fuerte, así como si Dios estuviera sordo, ¿no? O sea, se trataba de impresionar a la audiencia, a los que iban pasando, o a los que estaban ahí. Y después hicieron algo porque dijeron que iban a cortar las raíces de amargura de Aguascalientes. Entonces los pastores sacaron sus hachas espirituales, de verdad, o sea, no es cotorreo, de verdad. Y entonces andaban los pastores así en el entarimado, así con la mano haciéndole así, vamos a cortar las raíces de amargura, y todos. Y yo, ¿estoy mintiendo? Ustedes lo vieron, ¿ves? Y yo así bien dije, qué pena de verdad, qué pena. La gente que no es cristiana y que por lo menos tiene primaria, los ve y dice, ¿qué es eso? O sea, qué triste, brother. ¿Sabes qué estaban haciendo? Un show nada más, era un show. Eso no le daba gloria a Dios en nada, daba vergüenza. Yo creo que Dios está, ya que se acabe esto, párenle, me están quemando. Hay mucha gente que piensa que mientras más largas sus oraciones y con más palabrería rimbombante, les hará parecer más espirituales, ¿no? Pero solo delante de los hombres. Y Jesús advierte que las oraciones de estos no eran escuchadas por Dios, solo por su audiencia. La esencia de la oración, hermano, es intimidad con Dios, es sinceridad, porque es un diálogo entre el orador y el Padre que está en los cielos, en intimidad. Y podemos caer en el error de estos en muchas formas, ¿no? Cuando buscamos ser vistos, cuando queremos aparentar algo que no somos, cuando buscamos el respeto y reputación religiosa, pero solamente ante los hombres y no de Dios. Y Jesús sabía esto y por eso les advierte, no sean como los hipócritas, no vayan a hacer eso, por favor. Le está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Pedro, Juan, Chucho, Jacinto y José, por favor, no vayan a hacer esto. Y luego les habla de esas vanas repeticiones, y el verbo tiene que ver con tartamudear, pero en esencia es palabras sin significado, bla, 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 o biri, 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 bara, bara, bara. La oración debe ser consciente, con un contenido específico y no solo repeticiones de palabras sin sentidos, ¿no? Hay muchos mantras, los mantras tibetanos, ¿no? Y hay mantras mexicanos también y todo ese rollo. Los rosarios católicos, ¿no? Los budistas, los Padres Nuestros en serie y las Aves Marías en serie también. Y lo que se cuestiona no es la forma de hacerlo, sino el contenido de la oración. ¿Qué podría responder Dios a un rosario? Tú dime, perdón, y no es que esté atacando ni nada, pero ¿qué podría responder Dios a cuando dicen Torre de Babel, Santo Niño de Atocha, chiras pelas a la primera sin tu muerto? O sea, ¿qué puede responder Dios a eso? Dime, piensa. O sea, si tú fueras
Dios. Y escuchas una oración que te dice Torre de Babel, Santo Niño de Atocha, quién sabe qué, Triángulo de las Bermudas. Bueno, no me lo sé, ¿no? Pero, ¿qué puede contestar Dios a eso? ¿Qué crees que pueda contestar Dios a eso? Pues nada. ¿Qué puede contestar Dios a biri, 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 biri? Nada. No estás diciendo nada. ¿De dónde surgen estos mantras cristianos? Porque hay muchos. Déjame decirte que ninguna oración puede ser medida como exitosa, ni por su duración, ni por la elocuencia, ¿no? Dios escucha las oraciones que vienen del corazón y que realmente vienen con fe. ¿No hemos orado a veces así, con un formato aprendido que se enseña en algunas iglesias, y empezamos a orar con palabras vacías que decimos ya en automático, sin sentido? ¿O estamos tan preocupados de que mi oración haga impacto en la audiencia para que digan, ay, qué bonito oró el pastor? Me acuerdo de una hermana que, por cierto, ayer la vi, que me dijo, no, fíjate, fue a una iglesia, ay, miras qué bonito oraba una hermana. O sea, se fue así de rodillas por toda la iglesia haciendo como gallinita, así, pi, 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 pi. Ay, bien bonito. ¿Qué es eso? ¿Ves? Y el consejo de Jesús te da, dices, no hagas como estos, no caigas en esas cosas. La oración es comunicación con Dios. Y el comunicarnos con Dios, entre otras cosas, aparte que comunicamos nuestras necesidades que Él de antemano ya conoce. Y podríamos preguntar, si ya sabe nuestras necesidades, ¿para qué oramos? Porque Jesús también dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Pero todo esto implica acción continua de parte del creyente. No es una fórmula mágica, ¿no? Dios busca que tengamos relación con Él y que esta sea una relación consciente, no de periquito. Dios quiere bendecirnos, pero hay que trabajar por esas bendiciones. Dios quiere dárnosla, pero ha decidido solo darnos si lo pedimos dentro de su voluntad, porque de esa forma mantenemos una relación íntima y consciente con Él. Así que en esta relación entendemos que somos hijos de Dios y que Él es el Padre y que sabe dar buenas dádivas a sus hijos, y cuando dejamos de orar desaparece la relación con el Padre. Así es de que si no oras, déjame decirte que tu relación con Dios es muy pobre. Cuando dejamos de orar desaparece. Y cuando estamos orando, en esa comunicación no solamente es para informar a Dios de lo que queremos o de lo que sentimos, es una oración para mantener una relación personal con Él. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y de verdad, así es como mantenemos intimidad con Dios y una relación personal con Él, es cuando estamos en oración continua, en intimidad con Él. ¿Ves? A veces me dicen, es que yo no lo veo orar. Pues, ¿por qué me vas a ver? Pues, o sea, ¿qué? O si quieren me pongo a orar en internet para que vean. ¿Ves? No me interesa que me vean. Yo quiero tener una relación con Dios íntima nada más. Y cuando estoy en intimidad, me gusta estar a solas en intimidad, ¿no? O cuando estás en intimidad con la persona que amas, que abres la puerta para que todos los que pasen te vean. Pues no, queremos estar en intimidad con Dios. Y luego decimos, es que lo mío no es una religión, es una relación personal con Cristo. ¿Cuánto oras para que puedas decir eso? ¿Cuánto oras? Ayuno. Y lo mismo sobre el ayuno. Cuando ayunes, por favor, no proclames que andas ayunando, ¿no? Lávate tu carita, peínate bien acá, ¿no? Porque algunos cuando están ayunando hasta se despeinan a propósito y para que y andan, ¿qué tienes, brother? Pues, estoy en ayuno, brother. Entonces, ¿y cuántos días llevas, hermano? Pues ya ahorita 14 días. Ay,
déjame orar por ti, hermano. Qué espiritual. Wow. Y una vez más vemos a Jesús advirtiendo a sus discípulos acerca del ayuno, aunque Jesús no lo está condenando. Aquí el punto es el formato, cómo se hace, para quién se hace y por qué lo haces. ¿Okay? La falta de sinceridad y la inconsciencia o los motivos equivocados de estos fariseos es lo que Jesús dice: por favor, no hagas eso, ¿no? Si quieres ganarte aplausos del hombre, a Dios no le agrada que sufras ayunando. Y que tu cara se vea demacrada para que le pregunten: ¿qué está enfermo, hermano? No, hermano, estoy en ayuno. Y cuando ayunas, andas acá, hasta caminas así, para que te pregunten: ¿y ahora por qué caminas así, hermano? Estoy en ayuno. Como dije, ¿no? Pastor, ¿puede anunciar que estoy en ayuno para que la iglesia me apoye en oración? Jaja, pues mejor públicalo. Jesús dice: no hagas de tu ayuno un show. Muéstrate como si nada, no seas Pancho. ¿Sí? El ayuno es en secreto y solo para Dios, y es con el propósito de ¿qué? De buscar la voluntad de Dios, aunque algunos creen que es para obligar a Dios para hacer lo que yo quiero. Pues no. ¿Ves? Jesús, antes de iniciar su ministerio, vivió un ayuno prolongado. Los hombres usados por Dios practicaron el ayuno, aunque aquí Jesús no le está dando la orden a los discípulos que deben ayunar, sino que ni los discípulos después la dan a la iglesia. Solo les dijo: cuando ayunen, hagan esto. La iglesia no fue instruida a ayunar en forma obligatoria. Hay iglesias que dicen: hermanos, el día 22 de no sé qué vamos a ayunar todos. Porque dicen que el 23 de septiembre va a haber una catástrofe mundial y no sé si han oído ese rollo que anda pasando. Y ellos dicen: hermanos, vamos a hacer un ayuno congregacional. ¿Por qué? El ayuno debe de ser convicción propia para buscar dirección de Dios, y es en secreto, pero no es obligatorio. Nadie te puede obligar a ayunar, ¿ok? Nadie. Jesús no quitó la práctica del ayuno. Los fariseos lo practicaban 2 veces por semana, pero Jesús lo coloca en el pacto de la gracia como una decisión personal de cada uno y no como algo legalista y forzoso como lo hacían ellos. ¿Ok? En ninguna parte del Nuevo Testamento aparece la práctica del ayuno como algo que se debe hacer forzosamente para el creyente o que sea parte de la liturgia de la iglesia, ¿no? O sea, que diga: la iglesia tiene que ayunar tales días. No existe eso ya. Eso tiene que ser de mi propia voluntad. Hay mucha gente que le es imposible ayunar. Por ejemplo, yo tenía un amigo que era enfermo hipoglucémico y tenía que comer cada 4 horas. Entonces, pobre cuate, nunca iba a poder ser espiritual. ¿Ves? Entonces, hay gente que no puede, ¿no? Y ahora ya inventaron otros ayunos, que ayuno parcial, que ayuno total. No, eso no, ni existe eso, ¿no? Pero bueno, si así lo sientes, si tú quieres ayunar, está bien. Pero si tu ayuno te pone de malas, te estorba y te hace sufrir en lugar de ayudarte a buscar a Dios, no lo hagas. ¿Okay? Cuando yo estaba ahí en el centro de rehabilitación, porque estuve en un centro de rehabilitación, había un hermano medio fariseo que ayunaba. Cuando se ponía en ayuno sí dejaba de comer por un buen. No, pero se ponía como pitbull, hijo. Bien furioso, no te le podías ni acercar porque casi que tiraba mordidas. O sea, entonces, ¿de qué servía su ayuno? De nada. La idea de dejar de comer, esos los que creen que por dejar de comer te vas a hacer espiritual y que comer te hace más carnal, pues no tiene ninguna base bíblica realmente. No tiene ninguna base bíblica. Dice en Romanos 14:17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Así que comer o no comer no te convierte en más espiritual o más carnal, ¿ok? Para nada.
Dentro de los límites, no comer perjudica su salud, y comer de más también perjudica tu salud, ¿ok? Y luego les voy a hablar de la comida alcalina, es algo bien chido. Lo que quiero decir es que no porque ayunes más vas a ser más espiritual que otros, o vas a tener mejores resultados en tu vida espiritual, ¿no? Ni vas a tener mejores respuestas a tu oración porque ayuné. Pues en el pastel, ¿ves? O sea, si tu oración está fuera de la voluntad de Dios, aunque ayunes 3 semanas, Dios te va a decir: menso, ¿para qué ayunabas? De todas maneras te iba a decir que no. Sí, o sea, ¿por qué queremos forzar a Dios por medio de un ayuno que Él haga lo que yo digo? O sea, Dios ya ayuné, ¿tienes que hacerlo? No. Así de que no es una rutina. Así algo como que, pues yo todos los viernes ayuno, ¿no? Debe ser una decisión que viene del corazón para buscar la voluntad de Dios, ¿ok, hermanos? El ayuno también es un proceso de desintoxicación del cuerpo, es un descanso para el organismo, sirve, porque tu organismo no tiene que procesar todo lo que te metes, entonces tiene un descanso y es padre eso también, ¿ves? El ayuno ayuda a quienes realmente lo practican de un modo espiritual, no de rutina o para impresionar a los demás. Los hombres del Antiguo Testamento que practicaron y en el Nuevo Testamento que practicaron el ayuno, fueron usados por Dios, pero no lo hicieron para impresionar a Dios, lo hicieron como un impulso del corazón, como respuesta a una necesidad, para buscar la dirección de Dios y voluntad de Dios. Eso era el punto. Los hombres que persistieron en la oración y en la necesidad de comer pasó a un plano secundario, fue porque querían buscar la voluntad de Dios. Y la duración del ayuno no se planea, sino que cesaba cuando la carga o presión disminuía o cesaba. ¿Se acuerdan de David? Cuando el primer bebé que murió, que tuvo con Betsabé, y dijo que procreó fuera de la voluntad de Dios también, pero bueno, Dios permitió todo ese rollo ahí, y entonces el bebé está muy enfermo, que nace de Betsabé, y David se pone en ayuno y todo, ¿no? Y entonces cuando de repente llegan y le dicen: ¿sabes qué? Tienen miedo de decirle, porque dicen: si así ya está en ayuno y está todo afligido, y si le decimos al rey que ya se murió, se va a poner peor. Entonces llegan y le dicen: pues ya se murió. Se levanta, se baña, se viste y dice: tráigame unos huevitos con jamón. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ya había terminado el tiempo, ya no tenía más que ayunar, ya no había nada que hacer, había terminado. Entonces la duración del ayuno no es algo que digas: voy a ayunar tanto. Aquí hemos hablado de 3 actos devocionales que pueden ser visibles o invisibles, que pueden tener motivos correctos o incorrectos. ¿Cómo sirves a Dios? ¿Cuáles son tus motivos? ¿Buscar la gloria de Dios o la tuya? ¿La aprobación de los hombres? Pero busca en tu corazón realmente, ¿no? Y piensa: ¿estoy sirviendo a Dios en intimidad o al ojo del hombre en público? Dios tiene un galardón para sus siervos.